Ahora vamos a enfocarnos en Esto es América, en lo que son decisiones viscerales que se hacen desde la Casa Blanca en función del reforzamiento de seguridad a partir de decisiones que toma el presidente Donald Trump hacia la migración. Ahora hay una sugerencia bastante particular. Ya hemos visto la diatriba, ya hemos sido testigos del debate que se ha generado a partir del traslado de inmigrantes peligrosos a la base militar de Guantánamo en Cuba. Ahora, la Casa Blanca también pareciera manejar la posibilidad de replicar este tipo de instalaciones migratorias en recintos militares en otras bases. ¿Cuál es la opinión de los militares que han servido dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses? Vamos a conectar con uno que también ha participado en la defensa de este gran país. Se trata de Octavio Pérez, analista militar, también es retirado de guerra. Muchísimas gracias por sus servicios, coronel. Quisiéramos entender un poco cómo se asimila dentro de su experiencia la posibilidad que dentro de instalaciones militares vaya a ocurrir el traslado de civiles, en este caso de inmigrantes que no tienen autorización de permanecer en Estados Unidos y que vayan a ser llevados hacia estos lugares. Bienvenido, por favor. Buenas noches, muchas gracias. Mira, esto es una consecuencia de casi 7, 8 millones de personas entrar sin ningún trasfondo, lo que llamaban el catch and release, que, o sea, que suelta, te dan una I-91 y ni siquiera se aparecen en corte. Muchos han caído desgraciadamente, y no es que todos sean criminales, eso vamos a tenerlo en claro, pero hay algunos que sí entraron, como se ha hablado mucho. Desde el 2017 el Tren de Aragua ha hecho hasta nódulos y grupos en varias ciudades de los Estados Unidos y ya están identificando, están haciendo redadas para buscar a eso. Desgraciadamente, cuando se hace una redada se recoge a todo el mundo, pero también esto ocurre no únicamente con nuestros hermanos venezolanos y centroamericanos, pero aquí ha habido cubanos que están 10, 15 años sin hacerse residente o ciudadano y esperan mucho, y si cometen una fechoría o lo que se llama una felonía, pueden ser deportados. O sea que aquí es una curva de aprendizaje para mucha gente, cómo es que uno debe comportarse en un país, cómo uno debe, si está en una corte de inmigración, definir su estatus lo antes posible, y ya que no hay todos los lugares, como Guantánamo es una base que tiene hasta 600, cabida para 600, pero ahí se está dejando los criminales que ya sabemos que tienen historial. Y por ahí es donde viene la cosa, que puede que haya más de 600 en un momento dado. Fíjate que ¿qué tiempo han quedado en Guantánamo? Semanas o días, porque han sido muchos de ellos repatriados, en este caso a Venezuela. Pero aquellos que tengan simple y sencillamente otros cargos no tan graves como los que han ido a Guantánamo, posiblemente usen las bases militares, que hay lugares de confinamiento, que los militares saben cómo lidiar con eso. Es como una cosa temporal en lo que se define el estatus de mucha de esta gente. Coronel, inicialmente también en el día de hoy he querido conversar con usted sobre la decisión del presidente Donald Trump en la remoción de altos cargos militares, o lo que está sucediendo, incluso que se registró este fin de semana sobre el Estado Mayor ante consecuencia de lo que puede ser una política totalmente distinta. En la anterior administración, en la Casa Blanca, vimos una intención hacia la inclusión, de manera reiterada, a veces de manera muy insistente e incómoda, porque pareciera que el sugerir la participación de diferentes comunidades a la fuerza resulta incómodo para muchos. Sabemos que ese tema lo podríamos hablar en otras oportunidades, pero ahora hay un cambio completamente distinto dentro de la orientación, al menos dentro de las Fuerzas Armadas, y ha habido esta decisión importante en relación a la destitución del Estado Mayor. Mira, primero quedó un mal gusto en la boca con el general Milley en la primera administración de Trump, como él, que
por cierto, el presidente Biden le dio una absolución porque sabe que es posible que se le pudieran preferir cargos de traición a la patria, porque estuvo hablando con generales chinos diciendo que si el presidente Trump en aquel entonces decía que tirar una bomba, él no iba a ejecutar esa orden. O sea que el hecho que tuvo dos comunicaciones, no una, dos comunicaciones con los chinos, el general Milley ya dejó un mal gusto, y ese fue jefe del Comando de Estado Mayor, un individuo que estuvo mayormente durante la administración de Trump. Ahora, al destituir al irse él de retiro en el 23, y lo sabía porque las olas indicaban que el presidente Trump iba a ganar las elecciones en muchos casos, Biden le da la absolución. Ahora, ¿quién es el general Brown? General Brown, hombre distinguido de 40 años, piloto de guerra, pero también cogió en un momento, cuando la muerte de este individuo en Michigan, se postró, dice que para darle una explicación a su familia, y lo puso en redes sociales que él apoyaba Black Lives Matter. ¿Cómo tú vas a tener un comandante general que, aunque no es un puesto de comando, sino es supuestamente un asesor del presidente, que es el que recopila las opiniones de los 4 servicios, Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Costera, que se ha ido en contra de la Constitución? Black Lives Matter es una organización que es fundada por marxistas-leninistas que causaron un daño tremendo. Y tú, mira, primero en la vida tú tienes que ser precavido en tu posición, ya sea en la política, ya sea si eres un hombre de fe, de religión, o un hombre de vida pública. Y el pronunciarse con eso, yo creo que marcó su vida, al punto que ya en noviembre, acuérdate que él no es que lleva 19 meses, casi menos de 2 años en este cargo. Aunque algunos defensores de él dicen, no, estuvo muy preocupado con la guerra de Ucrania y la crisis de Israel, el individuo, al postrarse así y coincidir con las políticas de inclusión, donde las Fuerzas Armadas se han gastado una gran cantidad de dinero para el menos, ponte a pensar, de la gente que se llama o autodenomina, digamos, non-binary, una persona que no es no binaria, o es menos de un 0.003 de 1% de la población. O sea, un país de 333 millones de habitantes, tú gastarte un dinero para tratar de atraer a esa gente, cuando los últimos 3 años las Fuerzas Armadas han tenido tremendos problemas de reclutamiento, que ni siquiera pueden accesar la cantidad de jóvenes para llenar los vacíos de la gente que se está retirando y se está muriendo. Entonces, todos esos factores, cuando tú eres presidente, aunque muchas veces los jefes de comando de Estado Mayor se quedan entre una administración y la otra, son el puente de continuidad. Es como en el Senado, no todos los senadores van electos a la misma vez, sino se van cada 4 o 6 años, y no caen los 50 o los 100 senadores en la misma ronda. O sea, que siempre quedan algunos de la vieja guardia y se intercambian. Entonces, esta es una posición que normalmente se queda para hacer la transición, pero dado todo este background que el presidente Trump ha tenido con Milley, y que este individuo también se postró en eso, y que las Fuerzas Armadas eligieron durante esta última administración tardar tanto o darle tanto interés a esta parte de la población cuando tienen unas carencias enormes. Mira, estamos teniendo una crisis en los Estados Unidos donde hoy por hoy nada más que el 12.5% de la juventud se optó por enlistarse. De un 29% de muchachos de la edad de 17 a 21 años no pueden ser ingresados en las Fuerzas Armadas. ¿Sabes por qué? Obesidad, número 1. Porque no han terminado sus cursos de lo que llamamos aquí el high school. Y porque han tenido un problema delictivo, o sea, que ya tienen cargos penales. Y eso es una desgracia, que uno, con toda esa carga que uno tiene en este país, hayan enfocado el tiempo por los temas de inclusión, diversidad,
cuando en realidad tienen que estar buscando en ese 12.5% de la juventud americana para llenar la fila de las Fuerzas Armadas. La gente tiene que entender que para ser un soldado o ser un infante de marina o lo que sea, es una preparación de casi año y medio a 2. Tú vas primero a un entrenamiento básico de 8 semanas. De ahí vas a lo que llaman el Advanced Individual Training, que es donde ya seas infantero, artillero, vas a otra escuela que se te especializa en la rama que tú estás. Para el tiempo que tú llegas a llenar la vacancia en tu unidad, han pasado medio año hasta un año. Si eres un lingüista que tienes que aprender un idioma, puedes estar un año en el presidio de Monterrey, que es la escuela de lenguaje. Entonces, cuando tú dejas de llenar todas esas vacancias que te pueden afectar por 18 meses, 24 meses, eso es un problema. Y muchos de estos generales, inclusive la que sacaron, Linda Fagan, la de la Guardia Costera, era más importante tener un staff diverso que capacitado, que ahí es donde acusan al nuevo secretario de Defensa, que en noviembre él había dicho, le habrán dado el cargo al hombre por llenar una posición por su color o por su capacidad. Nadie cuestiona que como piloto y como oficial de combate el hombre está calificado para hacer eso, pero muchas de las cosas que se están revisando bajo la nueva administración es, vamos a tener a la persona mejor capacitada para el trabajo y nada de inclusión, nada de que llenar una cuota. Y por eso es que estamos viendo esto y casi 15,000, digamos, otros 2.500 empleados del Pentágono que se van a ir por este tipo de atributos, o sea, que están en la posición sencillamente porque están llenando una cuota. Y ningún trabajo, si tú y yo abrimos un garaje de gasolina, no vamos a contratar a una persona. Tenemos un gomero que tiene que saber ponerle goma, y uno que cambie el aceite, y uno que despache gasolina, y uno que no, porque hay que tener uno blanco, uno judío, uno cristiano, uno musulmán. Y eso es lo que la gente dice. Y óyeme, esto estaba, guerra anunciada mata pocos soldados. Esto estaba previsto en todos los temas de la campaña electoral, que esto es parte de la función de renovar y enfocar a las Fuerzas Armadas, que son críticos para la defensa del país, en lo que son las realidades, el reclutamiento, retención, o sea, soldados que después de los 3 años dicen, no, futuro, porque al fin y al cabo no importa lo capacitado que yo esté, van a tener que elegir a uno o una por el color de su piel o porque llena uno de los calificativos de esto. Y por eso es que estos generales que cayeron bajo el wokismo, o sea, que cayeron bajo el umbral de que hay que ser diverso y se olvidaron de las verdaderas metas que tienen las Fuerzas Armadas, están siendo dados de baja con mucho honor y mucha gloria, pero señores, perdieron el enfoque. Y particularmente este general Brown, que en su vida, hace 2 o 3 años, tomó una postura en cuanto a Black Lives Matter. ¿Cómo tú, José Peñana, te vas a decir que soy comandante aquí de EBTV y yo apoyo a Sendero Luminoso, o el Tren de Aragua, o a los macheteros? ¿Cómo tú puedes darle cara a un pueblo, una persona que tiene el poder de enseñar, o sea, como líder a la comunidad? Y ese ha sido el verdadero problema con esta dimisión de este jefe de comando de Estado Mayor. Coronel, en una próxima oportunidad quisiera conversar con usted sobre la posición de Estados Unidos una vez que transcurran quizás un lapso un poco prolongado en relación al reordenamiento interno del Departamento de Defensa y cómo puertas afuera, ante la opinión pública de la comunidad internacional, nos percibe todavía el mundo entero, percibe a Estados Unidos y cómo ha cambiado, sobre todo tomando en cuenta que a partir de hoy empieza a correr otro año más de la invasión rusa sobre Ucrania y le ha pasado factura al pueblo estadounidense y al mundo entero. Estábamos conectados con Octavio Pérez. Octavio, coronel, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Gracias, tengan buenas noches. Seguro que sí. El coronel Octavio Pérez es
veterano de guerra, analista político. Muchísimas gracias por sus servicios y gracias por conectarse a la señal de BPI TV.